Bien, arrancamos con la corrección del trabajo práctico evaluatorio del sistema endocrino. En este caso, vamos a empezar a corregir la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos dicen, el mecanismo que controla la secreción de hormonas de la corteza y su médula suprarrenal son respectivamente ambas por retroalimentación positiva, ambas negativas, por estimulación nerviosa somática y por estimulación negativa, por retroalimentación negativa y por estimulación nerviosa. En el caso de la corteza suprarrenal, si nos acordamos, la corteza producía mineralocorticoides, glucocorticoides y sexocorticoides, y los tres se regulan por una retroalimentación negativa. Sobre todo los sexocorticoides y los glucocorticoides que están regulados por la ACTH. Pero la médula suprarrenal, que produce adrenalina y noradrenalina, en este caso, es la estimulación nerviosa, puntualmente el sistema nervioso simpático, el que hace que se produzca la liberación de adrenalina y noradrenalina. Es decir, es el sistema nervioso autónomo, puntualmente la rama simpática, la que estimula a la médula a que libere adrenalina y noradrenalina. Por eso la correcta era la D. En la pregunta número 2 nos dice, respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, marque la opción correcta. La angiotensina 2 resulta de la activación de la angiotensina 1 en los sinusoides hepáticos principalmente. Es verdad que la angiotensina 2 proviene de la activación de la angiotensina 1. Lo que está mal es que eso no se produce en el hígado, sino que se produce en la sangre. Puntualmente hay una enzima que se llama ECA, que me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 1 se produce a partir de la activación del angiotensinógeno hepático. Eso es verdad. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina y ese angiotensinógeno proviene del hígado, lo produce el hígado. La renina se libera frente a situaciones de hiperflujo renal. No, la renina se libera cuando la presión ha disminuido, cuando hay una deshidratación, cuando hay una hemorragia. Por lo tanto, disminuye el flujo de sangre al riñón y ahí se libera renina. Y la D me dice, el resultado final de la activación de este sistema es el aumento de la diuresis y la natriuresis. Cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo aumento la presión arterial. Al liberar aldosterona, aumento la absorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, me va a disminuir la natriuresis y me va a disminuir la diuresis. Entonces, por eso la D tampoco era correcta. ¿Cuál de las siguientes hormonas es hiperglucemiante por gluconeogénesis fundamentalmente? Acuérdense que la gluconeogénesis es la transformación de proteínas y lípidos en glucosa. Entonces, todos los que les mencionan acá son hiperglucemiantes, los 4. Lo que pasa que por distintos mecanismos. El glucagón y la adrenalina hacen glucogenólisis, es decir, rompen el glucógeno para liberar glucosa. La somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, inhibe la captación de glucosa por parte de las células, entonces de esa manera me aumenta la glucemia en sangre. Y el cortisol es el que sobre todo hace un proceso de gluconeogénesis. Ese cortisol era producido por la corteza suprarrenal, es un glucocorticoide. El glucagón es producido por el páncreas, somatotrofina es producida por la adenohipófisis y la adrenalina es producida por la médula suprarrenal. Identifique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la regulación hormonal de la glucosa es correcta. Cuando la concentración de azúcar en sangre es baja, el páncreas libera glucagón que estimula la degradación de la glucosa. Es verdad que cuando me disminuye el azúcar en sangre, tengo una hipoglucemia, el páncreas libera glucagón, porque es una hormona hiperglucemiante. Lo que está mal es que el glucagón no degrada la glucosa.
degrada el glucógeno para liberar glucosa, es decir, hace glucogenólisis. Después la B me dice, cuando la concentración de azúcar en sangre es elevada, el páncreas libera insulina, que retira la glucosa del torrente sanguíneo, incrementando su absorción por las células y promoviendo su degradación. Es verdad que cuando yo tengo una hiperglucemia, mi páncreas libera insulina, que la insulina aumenta la absorción de básicamente glucosa por las células, pero no se degrada esa glucosa, sino que se almacena como glucógeno. En condiciones de estrés, la ACTH, producida por la hipófisis anterior, estimula la corteza de la glándula suprarrenal, produce cortisol que incrementa la degradación de proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. Esto es correcto, es decir, la ACTH estimula a la glándula suprarrenal que libere cortisol, y el cortisol, lo dijimos antes, estimula el proceso de gluconeogénesis, es decir, la transformación de proteínas y lípidos en glucosa. Y la D me dice, en condiciones de estrés, la estimulación de la médula por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo produce la liberación de adrenalina y noradrenalina, que hace disminuir la concentración de azúcar en sangre. Es verdad que cuando hay estrés, la médula me estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina, pero son hiperglucemiantes, es decir, que aumentan la glucosa en sangre y no la disminuyen. Vamos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5 me dice, ¿cuál de las hormonas nombradas a continuación se considera derivada de aminoácidos? Esto está relacionado con la estructura de la hormona. Podían ser peptídicas y proteicas, esteroideas o derivadas de aminoácidos. La que es derivada de aminoácidos acá es la tiroxina, ¿sí? Esa es una derivada de aminoácidos. Las prostaglandinas son un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las mismas células que las secretan o en su vecindad. ¿Cómo se denomina a este tipo de secreción? Eso lo estuvimos viendo ayer. Cuando la prostaglandina actúa sobre las mismas células, se llama autócrina. Cuando actúa sobre las células vecinas, se llama parácrina. La calcitonina se produce en las células parafoliculares de la tiroides, en respuesta a niveles aumentados de calcio en sangre. ¿Cuál o cuáles son sus funciones? La calcitonina me disminuía la calcemia. ¿Qué quiere decir esto? Me disminuye el calcio en sangre. Entonces, ¿cómo hace para que el calcio en mi sangre disminuya? Bueno, en realidad ya la B está mal porque me dice aumenta la calcemia. Y la calcitonina disminuye a la calcemia. Lo que hace es inhibir a los osteoclastos, inhibir el proceso de resorción ósea. ¿Qué quiere decir? Es este proceso que hacen los osteoclastos a partir del cual va como degradándose el hueso y el calcio del hueso va pasando a la sangre. Entonces, si yo inhibo ese proceso, mi calcemia, mi calcio en sangre, disminuye. Y claramente no puede aumentar la absorción de calcio intestinal porque si yo aumento la absorción de calcio intestinal, tendría más calcemia. Y yo estoy diciendo justamente que la calcitonina te disminuye la calcemia. Entonces, nunca podría aumentarme la absorción de calcio intestinal. Las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas endócrinas y por tejidos capaces de secretar hormonas sin ser glándulas, por ejemplo el corazón. Con respecto a ellas, indique lo correcto. Se unen a receptores inespecíficos en los órganos blancos y estructuralmente la mayoría son aminoácidos. Cuando ustedes liberan una hormona al torrente, solamente va a ejercer efecto en aquellas células que tengan receptores específicos para esa hormona, no inespecíficos. Ejercen su acción específica de forma inmediata, luego de ser liberados a la sangre. Ya dijimos que el sistema endocrino tiene una respuesta lenta, no rápida. En condiciones normales,
está hablando de las hormonas, se halla en elevadas concentraciones en el plasma. No, siempre las hormonas se liberan en poca cantidad. Y la D me dice, actúan en tejidos, los cuales son denominados células o tejido blanco, distinto al que las origina. Y esto es correcto. Yo vuelco una hormona en la sangre, esa sangre va por la hormona y va hacia la célula o tejido blanco, que es quien tiene los receptores para esa hormona. Según las diferencias que existen entre glándula endocrina y exócrina, marque lo incorrecto. La glándula endocrina vierte sus productos por medio de conductos excretores hacia cavidades corporales, interior de órganos o superficie externa del cuerpo. Eso es incorrecto, porque las glándulas endocrinas vierten sus productos en la sangre. Son las exócrinas las que vierten el producto en una cavidad, en el interior de un órgano o en la superficie del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la B es correcta, la C me dice ejemplos de endócrinas, tiroides, adenohipófisis, suprarrenal y paratiroide, también es correcta, y exócrina, glándula salival, sudorípara, mamaria, digestivas, también es correcto. Una paciente llega a su consultorio aseverando que tiene un tumor en las glándulas paratiroides, hiperparatiroidismo. Usted espera encontrar en el paciente todo lo siguiente, excepto, acuérdense que la paratormona lo que hace es aumentarme, o sea, aumentar el calcio en sangre y disminuir el fosfato en sangre. Aumenta la calcemia, disminuye la fosfatemia. Quiere decir que si aumenta el calcio en sangre, yo tengo menos calcio en los huesos. Entonces, por eso tengo osteoporosis, tengo pérdida de estatura. Y si yo llego a operar esta glándula, va a pasar lo contrario. Voy a tener mucho calcio en los huesos, poco calcio en la sangre y se puede dar lo que se llama la tetania, que es estas contracciones musculares, estos espasmos, debido a que tengo poco calcio en la sangre. Entonces, la incorrecta acá es la B, porque la paratormona, que es la que secreta la glándula paratiroides, hace que se retenga calcio y se elimine fosfato. Lo contrario. Me aumenta la calcemia, me disminuye la fosfatemia. Marcar la asociación correcta. TRH hipófisis, ya acá está mal, porque la TRH la libera el hipotálamo y la TSH la libera la hipófisis. En la B y en la C, lo que está incorrecta es que la FSH estimula en el hombre la espermatogénesis y en la mujer la secreción de estrógenos. Y la C está mal porque la LH estimula en el hombre la liberación de testosterona y en la mujer la ovulación. La correcta es la D. El hipotálamo libera CRH, la hipófisis libera adrenocorticotrofina y mi corteza suprarrenal libera glucocorticoides y sexocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas liberadas por la corteza suprarrenal, marque lo que no corresponda. Su liberación se ve estimulada directamente por la ACTH, lo acabamos de decir acá. Suprimen el corticoide la respuesta inflamatoria e inmune, lo dijimos ayer. Disminuye la retención de líquido, no, aumenta la retención de líquido. Por eso te genera hipertensión y por eso te genera aumento de la presión arterial. Su exceso, o sea, el exceso del cortisol, se llama enfermedad de Cushing y lo vimos ayer también. Marque lo correcto con respecto a las hormonas secretadas por el páncreas. El glucagón es secretado por las células beta ante una disminución de glucemia. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. La insulina es la única hormona hipoglucemiante. Sí, se los dije ayer. Todas las demás que hemos visto, cortisol, somatotrofina, adrenalina, todas son hiperglucemiantes. El glucagón produce glucogenogénesis, no, el glucagón produce glucogenólisis. Y la insulina no produce glucólisis, sino glucogenogénesis. Genera glucógeno.
En la 14 me dice las prostaglandinas son un grupo de sustancias químicas semejante a las hormonas. Es incorrecto afirmar que algunas pueden tener efectos antipiréticos y otras facilitar la degradación plaquetaria. Las prostaglandinas tienen efectos piréticos, no antipiréticos. Es decir, ustedes vieron las prostaglandinas, por ejemplo, cuando vimos el mecanismo de la fiebre. Son degradadas rápidamente, se forman a partir del ácido araquidónico y algunas participan en procesos inflamatorios e inmunológicos, es correcto. Vamos con la 15. Marque la opción correcta sobre la relación que existe entre la TSH, FSH y LH. Son sintetizadas por el hipotálamo y derivadas del colesterol. La sintetiza la adenohipófisis, no el hipotálamo. ¿Son las únicas glucoproteínas secretadas por la adenohipófisis? Sí. ¿Usan receptores intracelulares? No, porque son peptídicas y proteicas. Entonces, no son derivadas del colesterol y usan receptores que están en la membrana, porque al ser peptídicas y proteicas no pueden atravesar la membrana. Solo la TSH es una hormona trófica. Una hormona trófica es aquella que hacía que otra glándula liberara otra hormona. Tanto la TSH, que me estimula a que la tiroides libere T3 y T4, la FSH, que hace que la mujer produzca estrógenos, y la LH, que hace que el hombre produzca testosterona, las tres se consideran hormonas tróficas. Y la última me dice, indique cuál de las siguientes funciones es llevada a cabo por la insulina en el hígado. La insulina es la única hipoglucemiante que yo tengo. Lo que hace es glucogenogénesis. Genero glucógeno. ¿Qué significa esto? La glucosa que tengo en sangre la almaceno en el hígado como glucógeno. Eso es lo que hace la insulina, glucogenogénesis. Génesis es generación, genero glucógeno. Glucogenólisis es ruptura del glucógeno y lo hace, por ejemplo, la adrenalina, hace glucogenólisis, el glucagón. Y gluconeogénesis es la generación de glucosa a partir de proteínas y lípidos. Y eso lo hace, por ejemplo, el cortisol. Tanto por glucogenólisis como por gluconeogénesis, nosotros aumentamos la glucemia en sangre. En cambio, con el proceso de glucogenogénesis, disminuimos la glucemia en sangre. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá con la corrección. El día miércoles que viene, ustedes van a rendir endocrino y van a rendir regulación térmica. Así que el miércoles que viene, nosotros nos vemos el martes igual, pero el miércoles que viene vamos a rendir esta unidad y la unidad de regulación térmica. Nos vemos la semana que viene, que tengan un hermoso fin de semana y ahora les escribo en el grupo el tema del examen. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos.